Yo creo que si le pasas al cañón, Miguel, disculpa que te molestamos. Gracias. A ver, ¿sí tienen el 5 allá a la mano? Límite, cuando X, Y, límite, a ver, déjenme utilizar un color más fuerte, porque si no, ya va a valer. Acá están, estos son los buenos. Límite, cuando X, Y tiende a, ¿qué cosa? 1,2, ¿de quién? ¿De quién? 5x cúbica, gracias, menos x cuadrada. ¿Así? ¿Sí? Bueno, ¿cómo es este rollo de los límites de dos variables? Pues miren, es igual que los límites que vieron en cálculo diferencial, sin embargo, sí son un poquito más de pensarle. A ver, básicamente es esto. Acuérdense que esto es una función de dos variables, pero dos variables independientes. Por lo menos va a haber una dependiente que prácticamente es la z. Este chorizo viene siendo la z. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, estas funciones, a ver, lo voy a poner más para acá. Estas funciones las representamos en el espacio tridimensional. ¿Sí están de acuerdo? En el espacio tridimensional. Aquí tenemos el eje X, el eje Y, el eje Z. Lo que vimos las clases pasadas, principalmente la última, ¿sí?, fue que el dominio de una función de este tipo está aquí en el plano XY. Es una región. ¿Sí están de acuerdo? Una región. Bien. Y esta que es la función que está acá arriba corresponde a la Z. Si yo analizo un poquito la función para determinar su dominio, pues su dominio van a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque no se cumple ninguna de las restricciones que conocemos. No existe raíz par de número negativo, no existe división entre cero, tampoco es una función especial que se limite su dominio. Son todos los reales. Entonces, al decir que son todos los reales, significa que es todo el plano XY. ¿Sí o no? ¿Eh? Bien. Pero yo quiero encontrar el límite cuando X, Y tiende a 1,2. Entonces, 1,2 viene siendo este punto. ¿Sí están de acuerdo, verdad? 1,2. ¿Sí? Entonces, el concepto de límite es el siguiente. Cuando ustedes ven un límite de una función de una variable, verían cosas como esta. Límite cuando X tiende a de f de X. Ese era el límite que nosotros veíamos en cálculo diferencial. Ahora en cálculo de varias variables, específicamente dos, ahora la onda es así. Límite cuando X, Y tiende a A, B de f de X, Y. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sale? Es lo mismo. Ahora, acá, cuando X tendía a, tenía que hacerlo por la derecha y por la izquierda, ¿sí o no? De hecho, para que se hiciera el límite, se necesitaba que el límite por la izquierda sea igual al límite por la derecha. Si eran diferentes, no existía el límite. ¿Sí o no? ¿Sí? Se ponen los límites laterales, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Cómo es ahora acá? Acá no va a ser con intervalo. Porque acuérdense que aquí era a ver esto es X igual a A. Entonces, acá yo me estoy aproximando. Bueno, vamos a ponerle así. Acá X tiende a por la derecha. Y acá X tiende a por la izquierda. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Sí? Y entonces eran intervalitos. Intervalitos que se iban haciendo más cercanos, ¿verdad? Se iba haciendo más cercano este segmento. Y al hacerse más pequeño este segmento, se hacía más pequeño el segmento correspondiente a la función. Y eso básicamente era la definición de Cauchy-Euler, ¿no? La epsilon y delta, no sé si la llegaron a ver. ¿Sí? Se hacía chiquita la X al aproximarse, y entonces acá pues va a ser lo mismo. Y entonces la idea era encontrar esa relación.
Acá es un poco diferente porque no vamos a tener intervalos, sino que vamos a tener regiones. Y esa región, para términos prácticos, se considera como una circunferencia. Por eso, si ustedes ven en el libro, cosa que no les puede proyectar por la versión del HDMI, lo plantea como una circunferencia. Hagan de cuenta que aquí está el punto, y entonces la idea es que esa región se va haciendo más chiquita. Sí, entonces jugamos como si fuera una circunferencia. ¿Sale? ¿Sí? Esa básicamente es la idea. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar este límite? Bueno, pues hay dos formas. Bueno, hay tres formas. Las mismas que para funciones de una variable. ¿Cuáles eran esas tres formas? La más directa, la más, por así decirlo, más utilizada, pues era sustitución directa. ¿Sí o no? ¿Verdad? O sea, yo sustituyo nada más el valor por el cual es el que tiene la variable y saco el límite. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero pasa una cosa, la sustitución directa falla. Sobre todo falla cuando tenemos las formas indeterminadas. ¿Sí o no? Cosas como 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 a la infinito, infinito a la 0, ¿sí? Infinito menos infinito, son formas indeterminadas. Entonces ahí es donde falla la sustitución directa. Pero hay métodos más exactos, y los más exactos, el más infalible de todos ellos es el numérico. El numérico. O sea, hago una tablita, le doy dando valores a la variable cercanos a donde quiero sacar el límite, tanto por la derecha como por la izquierda, y voy viendo a dónde se aproxima la función. Ese es el numérico. Ahora, ¿qué es laborioso? Sí es laborioso, pero tenemos una gran ventaja. Tenemos cosas como, por ejemplo, el cero. Díganme, con el cero se sacan límites de forma numérica muy fácil. Ahí le metes, por ejemplo, la fórmula, ¿sí o no? Que es la función, ¿verdad? Y a las casillitas le vas dando valores cercanos a donde quieres el límite y ya no lo jalas. Ya te sacan los valores, ¿sí o no? Y dices, tiende a 3. ¿Sí? Tenemos esa ventaja. Es un algoritmo, no es inteligencia, es algoritmo. ¿Sí? Además, ¿sí? Yo hablo mucho del Excel porque pues, es el que comúnmente creo que la mayoría sabe usar, ¿no? Sobre todo para esas cosas, cuando le metes fórmula, ¿no? ¿Sí saben cómo se maneja? Sí, es sencillo, o sea, le pones igual, pones la función, que es la fórmula, nada más que la variable pues va a ser la casilla. Te fijas cuál sería la primera casilla con la que vas a jugar, y ya después jalas, y bueno, le vas dando valores ahí a las casillitas, y ya nomás jalas la función y ya te da los valores. ¿Sí? Puede haber otros softwares, programa, pero para cuestiones prácticas el Excel es una chulada, la verdad. ¿Sí? El otro método es el gráfico. Yo puedo encontrar el límite de una función de manera gráfica, pero tiene sus bemoles. Sí tiene sus bemoles, porque, por ejemplo, matemática, a veces no interpreta bien cómo es una función y hace otra cosa distinta. ¿Sí? Entonces, de forma gráfica, pues es utilizar un software, ¿no? Utilizo un software, veo más o menos hacia dónde se aproxima, ya a partir de eso ya hay una imprecisión, ¿sí? Pero luego también están las fallas que puede tener el programa, ¿sí? Porque luego cuando son funciones muy, muy, muy rebuscadas, muy complejas, empieza a hacer cosas raras. Por eso les digo que de forma numérica, infalible, ¿sí? Infalible, ¿vale? ¿Sí? Bien. Entonces, este de aquí lo vamos a hacer por sustitución directa. Acuérdense que la sustitución directa la aplicamos
sin ningún problema cuando tengamos certeza de que no hay una forma indeterminada. Aquí no hay forma indeterminada. Entonces yo hago sustitución directa y ¿qué va a quedar? 5 por 1 al cubo menos 1 al cuadrado por 2 al cuadrado. Si se fijan, no estoy sustituyendo, ¿no? ¿Y cuánto me va a dar esto? Me va a dar 5 menos 4, me va a dar 1. Ahí está, ese es el límite. ¿Sí? ¿Sí o no? Así de fácil. Bueno, vamos ahora a continuar con los otros. A ver, por ejemplo, ¿qué onda con el 8? No, el 8 no está tan difícil. No, el que sí está medio complicadillo es, por ejemplo, ¿mande? ¿Sí? Por ejemplo, fíjense bien el 9. El 9 incluso hasta nos lo está poniendo ahí rojito. Ya se fijaron, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya se fijaron el 9? Sí. Ese hasta lo puso ahí como con rojo. ¿Qué capítulo estamos? Pasen una lista, ¿no? Por favor. Con los nombres. ¿Ya lo pasaron? Una lista, por favor, ahí con los nombres. Ponen su grupo, ¿de qué grupo son? (14-2). A ver, fíjense bien cómo es el 9, ¿eh? El 9 ya es diferente que el azul. A ver. ¿Sí me lo pueden decir, por favor? Es el límite de la función de X como Y. Cuando nos vamos a ver esto para hacer 0% de y cuarta es elevado a la cuarta sobre x cuarta más 3 y elevado a la cuarta. Más 3 y elevado a la cuarta. Más 3 y elevado a la cuarta. Bueno, a ver, miren, vamos a ver cómo es este, porque si yo hago sustitución directa, me va a quedar 0 sobre 0. ¿Sí están de acuerdo o no? Que es una forma indeterminada. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Bueno, fíjense bien. A ver, me voy a concentrar en el plano XY. Aquí tengo el plano XY. ¿Por qué en el plano XY? Porque viene siendo el dominio. ¿Sí? El dominio de la función. Yo quiero encontrar el límite aquí en el origen. Ahí en el origen. Entonces, ya dijimos que la idea del límite es una circunferencia cuyo radio se va haciendo cada vez más chiquito. ¿Sí o no? De la misma manera que en el límite de una variable, el intervalo que siga siendo chiquito. Nada más aquí, pues, obviamente, va a ser una circunferencia, un círculo. ¿Sí? Un círculo. ¿Por qué círculo? Porque son puntos. Yo había dicho circunferencia, pero esa era la frontera. Entonces, miren, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Yo tengo esta forma de hacer. Si ustedes se fijan, yo me puedo mover así, pues decirlo, así. Si se fijan que me voy moviendo hacia el origen, ¿verdad? Me voy aproximando hacia el origen. ¿Sí? Pero me voy aproximando hacia el origen en líneas rectas. ¿Sí o no? Líneas rectas. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Líneas rectas. Entonces,
La ecuación de una línea recta es y igual a mx más b. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Qué viene siendo la b? La ordenada al origen. En este caso, todas estas rectas, su ordenada al origen es 0. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, como su ordenada al origen es 0, nada más me va a quedar así. ¿Sí o no? Bien. Ahora, todas estas rectas, hay unas que están más paradas que otras. ¿Por qué? Pues porque la pendiente toma cualquier valor, ¿sí están de acuerdo? Toma cualquier valor. Incluso hay rectas cuyas pendientes son negativas. ¿Sí están de acuerdo? ¿Verdad? Estas son negativas. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces no conozco la pendiente M. Todas esas rectas tienen esta forma, porque la ordenada al origen es 0. ¿Sí? Entonces voy a utilizar de esta manera. Entonces fíjense, a ver, el límite cuando x tiende a y, pero ya le estoy haciendo mx, tiende a 0, 0, va a ser ¿quién? Y cuarta, pero y es mx, entonces va a ser mx cuarta. ¿Sí se entiende? Sí. Sobre x cuarta más 3 por mx a la cuarta. Entonces, ¿qué me va a quedar? Límite, acuérdense, el límite lo quito hasta que evalúo. No lo debo de dejar de seguir poniendo nada más esta parte. ¿Qué va a pasar aquí? M cuarta, x cuarta sobre x cuarta más 3m cuarta, x cuarta. ¿Sí se me acuerda? Va a quedar así, ¿no? Bien. ¿Qué puedo hacer ahí? No. ¿Qué podemos hacer? Factorizamos el x cuarta en el denominador. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y qué podemos hacer ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero ¿por qué podemos hacer eso? Porque la x nunca va a valer 0. ¿Sí? Acuérdense, ya dijimos eso. Nunca va a valer eso, podemos cancelar. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, ¿qué me va a quedar? Nada me va a quedar así ya. M cuarta sobre 1 más 3m cuarta. ¿Sí o no? Ahora sí, evalúo el límite. ¿Y qué me va a quedar? Así. ¿Y qué significa eso? Significa que hay infinitos valores. ¿Por qué? Porque la pendiente, la n, puede tomar ¿qué cosa? Cualquier valor. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? Entonces estamos llegando a este resultado que nos indica que es cualquier valor dependiendo de la pendiente de la recta por la cual nos estamos moviendo. ¿Qué significa que no existe límite? Porque para que exista límite tiene que ser ¿qué cosa? Uno solo. ¿Sí o no? Por cualquier lado. Aquí no hay por la izquierda o por la derecha, ya se fijaron. Aquí es por todos lados, ¿no? Porque nos vamos aproximando al origen, por todos lados. Y todos esos lados los estamos representando mediante la línea recta. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Bueno, ahí está. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Esta es una forma en cómo se los puede explicar, porque el libro luego no es muy claro en la forma como le pone aquí en el libro. A ver, por ejemplo, vamos a hacer otro.